Bueno, malformaciones congénitas en cara y cuello. Debemos recordar de que hay una aberración en los caracteres, la distribución armónica, en este caso de las azúcares, la adenina, guanina, la citosina y la timina y el triptófano, que es el aminoácido más inestable de todos, y es el que más, es el que, como es inestable este triptófano, pues altera muchas veces en este caso, la distribución de la carga genética en el codoma o en el código genético de cada especie, en el caso de nosotros también. Y nos puede producir una alteración a nivel del cráneo facial, ¿no? Por una sutura prematura, ¿ya? Una sutura prematura, por ejemplo, esta plagiocefalia, que ha sido producto de una sutura prematura hemicoronal del lado izquierdo, ¿ya? Sin embargo, en el lado derecho, ha continuado el desarrollo normal, pero como el hueso frontal va a formar el techo orbitario, entonces va a haber una, en este caso, hipogenesia del techo orbitario, la región temporal incluso, y hay una alteración a ese nivel del tercio superior facial. Bueno, entonces podemos decir de que las craneosinostosis van a mostrarnos unas asimetrías, ¿no? En torno al desarrollo normal del cráneo, en este caso del recién nacido. La historia, ya 100 años antes de Cristo y por Hipócrates, ya fueron describiendo, ¿no? Estos tipos de cráneo alterados. Lisóstenes en el siglo XVI describió también variedad de deformaciones craneales con sindactilia, a lo que llamó más tarde el síndrome de Apert. Cruzón, en 1912, describió formas hereditarias de sinostosis con alteraciones faciales. Y el doctor Cohen, ¿no?, cirujano, enlistó 62 síndromes con sinostosis en el 1986. Esto a manera de recordar un poco la historia. El origen, las deformaciones, tienen un carácter hereditario, ¿no? Es autosómico dominante. No plenamente dominante, pero sí que va a tener un carácter, en este caso, hereditario. Puede estar también asociado a displasias exógenas, ¿no? Factores externos, presiones, factores teratogénicos, ambientales, etc. Infecciones virales, sí, se han descrito, ¿no? Varios tipos de infecciones virales que van a producir alteraciones no solo a nivel craneofacial, sino también a nivel, por ejemplo, del endometrio, ¿no? Del tubo digestivo, etcétera. Por una desnutrición extrema también. Obviamente el paciente va a tener una desnutrición calórico-proteica, la madre, el producto va a ser hiposomático. El alcoholismo, ¿no? En la anencefalia, en la hipo o agenesia del prosencéfalo, ¿no? En el periodo embrionario. Los daños por la radiación, ¿no? Ustedes saben de que eso está contraindicado en el embarazo. Los daños medicamentosos o teratogénicos, como los anticonvulsivantes, la talidomida, el tegretol, la pregabalina, etc. También la hipoglucemia está asociada, el endometrio atrófico, inmaduro, materno, el estado anímico de la madre. Bueno, ese es el origen. Las malformaciones craneofaciales, según la OMS o la OMS, para la Organización Mundial de Salud, es una anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular
presente al nacer, externa e interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. Las causas de morbimortalidad infantil por su elevada frecuencia, así como las repercusiones estéticas, funcionales, psicológicas y sociales. ¿Qué implica esto? De que el diagnóstico precoz va a ser muy importante para tener un buen pronóstico con este tipo de pacientes. Los tipos de anomalías cromosómicas, el 10% síndrome de Down, ¿no? La trisomía del par 21. Tenemos también anomalías genéticas que aparecen en el 20% de las anomalías por alteración de un gen, ¿no? Tenemos ahí otros, por ejemplo, el de Turner, el Klinefelter, etcétera, Patau. Anomalías de causa multifactorial. Las anomalías, se desconoce el mecanismo de la anomalía y corresponden al 65%. En estas están asociados factores teratogénicos, ambientales, traumáticos, medicamentosos, radiogénicos, etc. La embriología va a ser bien importante. Recordemos que entre la cuarta y octava semana del desarrollo intrauterino se va a formar el macizo cráneo cérvico-facial. Y que, bueno, de ahí venimos en ese tiempo. Acá están, por ejemplo, la placoda, ¿no? Una imagen del embrión, del rostro del embrión. ¿Qué es una placoda? La placoda no es más que un órgano sensitivo primitivo, ¿no? En este caso, la nariz, la premaxila, el estomodeo, esto que vendría a ser la membrana bucofaringea y que en un futuro se va a comunicar con el endometrio, con el endodermo, mejor dicho, y hasta el ano. Bueno, la clasificación de las malformaciones congénitas en cráneo y cara, en primer lugar están las fisuras labio-palatinas, ¿no? Que las vamos a ver en la siguiente clase. En segundo lugar, las malformaciones, en este caso cráneo-faciales, fisuras faciales, cráneo-sinustosis acá, ¿ya? Simples y sindrómicas. Las disostosis cráneo-faciales, ¿no? Microsomías, síndrome de Treacher-Collins, por ejemplo. En tercer lugar, tenemos las malformaciones de la órbita, el hipo- e hipertelorismo, ¿no? La distopía orbitaria. Y en cuarto lugar, las malformaciones del maxilar y la mandíbula. Bueno, estas son imágenes del embrión donde se pueden individualizar con colores la distribución de los procesos mamelones o primordios. Ahí está la relación de un recién nacido al año, 5 años y 25 años. Las formas de la órbita, es lo que les decía. Miren, esta distancia intercantal media tiene que tener la misma distancia entre el canto interno y el canto externo de un globo ocular, del mismo lado, ¿no? Incluso si tenemos toda la imagen, habíamos dicho de que como 5 ojos, 1, 2, 3, 4, 5, pues de manera simétrica se los va a ver. Entonces, cuando esto está aumentado, hablamos de un telorismo, hipertelorismo, etcétera. ¿Ok? Acá, una distancia intercantal aumentada, un hipertelorismo, ¿no? Un hipertelorismo. Ok. También acá podemos ver de que hay un descenso prácticamente del piso de la órbita, ¿no? La órbita está caída. Este es un paciente con una plagiocefalia, un cierre prematuro de la sutura coronal hemilateral izquierda. Me voy a apurar porque es amplio, tenemos que hacerlo rápido. Bueno, entonces la craneosinostosis es el cierre prematuro de una o varias suturas. No estamos hablando acá por el caso de los fontanelas, ¿no? Es que son 4. Tenemos la sutura coronal, la sagital y 2 laterales. Bueno, pterión y asterión. Las sindrómicas, llamamos a las craneosinostosas aisladas, ¿no? Y las craneosinostosas no sindrómicas, acá según la forma, la falta de crecimiento adecuado del perímetro craneal, ¿no? Hablamos de las turicefalias, las plagiocefalias, etcétera,
vamos a ir viéndolas de manera rápida. Obviamente, tenemos que hacer una inspección, ¿no? Cuando el paciente llega a la consulta, puedes hacerle el examen clínico, físico, adecuado, poder ver la forma del cráneo, ¿no? Si está elongado, etcétera, si tiene alguna alteración, la forma de las órbitas también, simetría frontal y el tercio medio de la cara, ver las suturas, si se podría palpar las fontanelas, en especial los recién nacidos, ¿ok? Y el perímetro craneal, medir, ¿no? Con una cinta métrica, ver el tipo de piel también, es importante. Entonces, se conoce como craneosinostosis al cierre precoz de una o más suturas craneales, ¿ok? Primarias y secundarias. Primarias, en ellas están el 85% las no sindrómicas, vale decir, la turicefalia, la braquiocefalia, la trigonocefalia, etcétera, incluso la anencefalia. Y las sindrómicas, que es el 15%, es la que ya lleva el nombre del autor, como el síndrome de Cruzón, el síndrome de Apert, el síndrome de Schleicher, etcétera. Bueno, las craneosinostosis secundarias se producen como consecuencia de una aceleración del cierre de las suturas, por ejemplo, en el raquitismo, ¿no? Enfermedades, en este caso a causa de hipocalcemia, o también el descenso de la presión interna cerebral, la atrofia, ¿no? También la hidrocefalia nos va a hacer, en este caso, un aumento del tamaño. El 70 al 85% de las craneosinostosis no sindrómicas simples afectan una sola sutura, el 20 al 25 múltiples suturas. Acá tenemos los tipos: el cráneo normal, una escafocefalia, donde predomina el sentido horizontal o transversal, ¿ya? Prácticamente la sutura sagital o interparietal es la que primero se ha consolidado, entonces el cráneo tiene una forma alangada en el sentido anteroposterior. La plagiocefalia, un solo lado, por ejemplo el lado derecho, y lo que ha repercutido en que tenga una hipogenesia de la pared superior, pared interna y especialmente toda la parte del techo orbital, ¿no? De ese lado. La trigonocefalia, en este caso, por una sutura precoz a nivel de las suturas laterales, ¿no? Laterales, pterión, asterión, ¿ya? Y la braquicefalia, que es parecida a la trigonocefalia, pero en este caso, prácticamente la sutura coronal, ¿no? Es la que ha sido consolidada más antes. Entonces, este esquema nos va a mostrar más fácilmente de lo que estamos hablando. Tenemos las no sindrómicas, como la escafocefalia, la placocefalia, la braquicefalia, trigonocefalia y la oxicefalia, ¿no? Las formas. Escafocefalia, en sentido anteroposterior desarrollado, la plagiocefalia, prácticamente una asimetría del tercio superior, la braquicefalia, donde predomina en sentido horizontal el cráneo, la trigonocefalia es como un triángulo, y la oxicefalia, que es una hipogenesia craneal. Y las sindrómicas, está el síndrome de Cruzón, Apert, Carpenter, Pfizer, Schultz. Al nacimiento, los huesos de la calota no están fusionados totalmente, obviamente por el proceso de mesodernización, que es de las suturas, en este caso, el tejido cartilaginoso, pues hace de que el cráneo produzca el fenómeno de modelado para que a nivel interparietal se una y pueda atravesar por el canal uterino, ¿no? El ser humano, de eso trata. Este es el cráneo normal, ¿no? Tenemos acá las suturas, la parietal, temporal, lamboidea, etcétera. Este es un recuerdo anatómico, simplemente. Ya, las fontanelas.
Cuando hablamos de craniosinostosis, nunca hablamos de fontanelas, pero sí tomamos en cuenta dentro de la fisiopatología de la formación craniosinustótica en las fontanelas, pero dentro del proceso de mesodermización y que también por factores intrínsecos y extrínsecos se va a consolidar esa estructura. El crecimiento del cráneo viene determinado por el crecimiento del cerebro también, ¿no? Por eso es importante también hacer, en este caso, la medición. Y bueno, cuando empieza el cierre prematuro, esto puede llevar al cretinismo, no cretinismo, ¿no? Puede llevar al tema de tener un menor desarrollo intelectual, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen síndromes como el Cruzón, que no se hace una descompresión del cráneo, pues el paciente puede tener estas alteraciones, incluso visuales, auditivas, dependiendo de los centros superiores que se vean afectados. Acá tenemos la oxicefalia. Aquí tenemos esta es la turicefalia, la plagiocefalia. Bueno, los tipos de craniosinostosis no sindrómica: escafocefalia, cierre precoz de la sutura sagital. Como he dicho, la que está en sentido anteroposterior, alargada. Trigonocefalia, la sutura metópica, ¿ya? La sutura metópica. O sea, la sutura frontonasal, a nivel también de las suturas de la mastoides, ¿ya? La plagiocefalia, un lado de la sutura coronal, ¿no? Derecho o izquierdo. O también con posterior a nivel de la sutura lamboidea. También es así. No sindrómicas múltiples, la braquicefalia, cierre prematura de las suturas coronales, cabeza ancha. Turicefalia, en forma de turril, cierre de las suturas coronales, lamboideas. Microcefalia, circunferencia craneal menor 2 veces al sexo y edad gestacional. Y sin clasificar combinaciones de varias, ¿no? De varias de estas. Escafocefalia o dolicocefalia, ¿ya? Elongada. Trigonocefalia, cierre prematuro de la sutura frontal, ¿ya? Y la sutura metópica, aquí está, trigonocefalia. La plagiocefalia, un lado, en este caso del lado izquierdo, la hipogenesia, hemos dicho, lo que vendría a ser la órbita. Y posterior. Ahí está. La plagiocefalia. Bueno. Ahí tenemos otros ejemplos. La braquicefalia igual, ¿no? Bien parecida a la trigonocefalia, con un cierre precoz de la sutura metópica. La turicefalia, prácticamente toda la sutura coronal, lamboidea. Entonces, el único lugar por donde pudo expandirse el cráneo fue hacia arriba, como un turril, turicefalia. Microcefalia, especialmente el síndrome del alcoholismo fetal, ¿no? Tenemos un cráneo pequeño con suturas casi consolidadas prematuramente. Esta es la microcefalia también, ¿no? Asociada al alcoholismo. Y el tratamiento que, bueno, debido al rápido crecimiento cerebral, es crucial realizar un tratamiento quirúrgico precoz. Antes de los 6 meses, si es diagnosticado, se pueden hacer incluso cirugías por vía endoscópica. Y después de los
9 meses, sí o sí tiene que ser una cirugía abierta para descompresión craneal. Así se logra obtener mejores resultados, tanto estéticos como funcionales. Se ha demostrado que la mejor edad es entre los 6 y 9 meses de vida, ya que la calota aún es maleable, además lo suficientemente resistente para soportar su manipulación. Aquí el ejemplo quirúrgico. Tenemos, por ejemplo, un cráneo realizado por estereolitografía, ¿ya? Se hace un abordaje coronal a nivel de la estructura coronal para que se den de cuenta que viene a nivel preauricular, pasando toda la estructura hasta preauricular del lado contrario. Con ese abordaje amplio exponemos todo el cráneo. Se va a controlar en especial la parte facial anterior, el seno longitudinal superior, ¿ya? Y realizar las osteotomías que tenemos, ¿no? Unas imágenes del doctor Edgar Alagón. Esta es una craneosinostosis donde hubo un cierre precoz de la sutura coronal y por ende, bueno, se ha hecho la descompresión, se instalan los distractores osteogénicos. Ahorita les voy a mostrar que es poco más que colocar vectores para que el cráneo desarrolle. Aquí está una imagen, un esquema de los distractores osteogénicos. Estos cascos también que se utilizan dentro del tratamiento, ¿no? Para los bebés, en este caso un bebé con una plagiocefalia, sería del lado izquierdo para controlar, ¿no? Aquí está la medición del perímetro craneal. Y esto tras hacer la osteotomía craneofacial, la instalación de los distractores osteogénicos, para que a través de fuerzas vectoriales podamos ir guiando el desarrollo. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Los abordajes coronales no siempre son rectos, estos son también de tipo escalonados, para que el cabello crezca y pueda camuflar de mejor manera. Acá tenemos también ya otras imágenes con tomográficas, radiográficas de la instalación de los distractores osteogénicos. Las craneosinostosis sindrómicas. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Cruzón, ¿ya? Es una anomalía esquelética con cierre prematuro de las estructuras de la fontanela grande, en este caso superior, ¿no? Hay una proptosis ocular, ¿ya? Miren cuál es la facies de este pacientito. Ni siquiera muchas veces hay telorismos, en él hay un pseudodistopía o telorismo, ¿no? Su desarrollo es severo de la parte media de la cara, tercio medio, ojos prominentes, fusión de la unión de los dedos, ¿no? Sindactilia. Desarrollo intelectual lento, obviamente que el cráneo como no puede desarrollar más, tienen desarrollo intelectual escaso, baja estatura, pérdida de la audición, infecciones frecuentes a nivel óptico. Las craneosinostosis, el síndrome de Cruzón, se utiliza la técnica de avance, miren, se hacen unas osteotomías y con estos instrumentos se hace la desinstalación. Se llama la cirugía de osteotomía de Tessier 4, si quieren anotarla, ¿no? Y bueno, entonces es una técnica de avance y de cierre prácticamente para la distopía cantal o el telorismo del pacientito. Vamos a ver otras imágenes después de este síndrome de Apert también, que tiene sindactilia. El síndrome de Apert también se llama acrocefalosindactilia. Es una craneosinostosis caracterizada por sindactilia en pies y manos. Hipoplasia del tercio medio facial, igual que el síndrome de Cruzón. Exoftalmos. Afectación severa del paladar, muchas veces tiene paladar hendido. Miren como toda la base se ha consolidado, ¿no? Entonces prácticamente ni siquiera a nivel frontal
todavía está la fontanela ahí abierta. Es bien parecido el Apert al Fischer y al Schoetzen. Es lo que les decía, mis estimados genios. Realizar osteotomías, ¿no? Ya estudiadas, obviamente, y poder, a través de implantes hoy en día de titanio, podemos unir esas partes del hueso. Son cirugías muy complicadas, pero que se realizan. Esos son esquemas. Tenemos malformaciones craneofaciales. Tessier, ¿no? Médico de Estados Unidos, en 1973, realiza esa clasificación, la clasificación de Tessier, que va en sentido contrario a las manecillas, bueno, del reloj, ¿ya? Y en la órbita. Entonces tenemos 1, 2, 3, así sucesivamente, hasta 15, que vendría a ser la parte media, pero suprapalpebral. ¿Ok? Ya. También tenemos otros síndromes como la microsomía hemifacial, ¿no? El síndrome del primer y segundo arco branquiales. Hay una disostosis otomandibular, displasia auriculo-branquiogénica. Esta pacientita, miren que tiene una hipogenesia del tercio, especialmente inferior y medio, con una macrostomía, ¿ya? Su macrostomía, aquí antes y después de la cirugía, apéndices preauriculares a nivel del trago, ¿no? Que van a contener cartílago, piel, por si acaso, y aquí ya resecado, ¿no? Entonces, el origen, bueno, la transmisión, no sabe si tiene un componente genético, etcétera, muchas veces idiopático aún. También puede tener por origen farmacológico, ¿no? Teratogénico, defectos vasculares. Hay una teoría donde la arteria estapedia media, se llama arteria estapedia media, que es una arteria embrionaria, solamente está en el desarrollo intrauterino, esta arteria estapédica. Bueno, se oblitera de un lado y al llegar poca irrigación, pues va a hacer de que a nivel facial haya una hipogénesis. Son teorías, ¿no? Bueno, manifestaciones clínicas. Acá tenemos, miren, los apéndices preauriculares, asimetría facial, alteraciones auriculares, papilomas preauriculares o apéndices, microitia, aquí está, hipogénesis microitia, hay grados de la microitia o hipoitia, hipoplasia. Creo que vamos a continuar. Tenemos 10 minutos más, nos apuraremos. Bueno, anoitia, cuando no hay nada del desarrollo ni del CAE ni el pabellón auricular. Hipoplasia del maxilar también tiene hipoplasia mandibular. Muchas veces están asociados a tener alteraciones cigomático, algunas parálisis faciales, por ejemplo, una parálisis facial congénita que vendría a ser el síndrome de Moebius, estaría dentro de esta clasificación. Pueden ser bilaterales o unilaterales. El síndrome de Golden Heart también se llama síndrome óculo-aurículo vertebral. La causa del desarrollo craneofacial, malformaciones vertebrales y disfunción cardíaca. La cara, oreja, micrótica, apéndices preauriculares, trago, hipoplasia mandibular. Miren, solamente describiremos. A nivel interpalpebral del lado derecho va a tener una mayor elongación de lo que vendría a ser el canto externo. Tenemos microitias en toda la formación del pabellón auricular con restos de algunos esbozos de la raíz del hélix.
Hay que hacer un estudio para ver si hay permeabilidad o no del CAE o del conducto auditivo externo. También la niña presenta una macrostomía muy marcada. ¿Ok? Síndrome de Golden Heart. Parte de esto, alteración vertebral y también tiene que tener una disfunción cardíaca. Puede tener comunicación interventricular, ductos arteriovenosos, etc. Aquí algunos casos que operamos, ¿no? Bebés de neonatología, un bebé, me acuerdo de Macha, ¿no? Y aquí está atrás la cirugía. Okay. Bueno, el síndrome de Treacher-Collins o de Collins, que es una hipogenesia a nivel del cigomático o del hueso malar. Este es el malar. Disostosis mandíbulo-facial, microsomía facial, etiología, transmisión genética. Se cree que el cromosoma 5 es el causante. Miren, no tiene cigomáticos. No sé de quién es ese sonido. Por favor. Voy a tener que, si no, cortarles el trato. Alguien que está viendo tele. Vamos a esperar a que apaguen eso y que continúen. Hola. Anaí Calderón. Ok, continuaremos. Continuemos. Entonces, el síndrome de Collins o de Treacher-Collins, ¿no? Caracterizado por hipogenesia a nivel de los cigomáticos, muy común este síndrome. Bueno, las características, los párpados van a tener una inclinación de la fisura palpebral, hay coloboma del párpado inferior, distopía del canto lateral, malformación de las pestañas, ausencia de la glándula del meibomio o de la glándula lacrimal, a nivel del esqueleto, hipogenesia o ausencia del malar cigomático, paladar ojival, ¿no? Maloclusión. A nivel, otros a nivel auricular, deformidades, ausencia de canal auricular, macros. Distractores osteogénicos y Down. Lo malo es de que ese tipo de tratamiento es muy caro. Micrognatia, retrognatia, congénita severa. Muchas veces el paciente no puede respirar, ¿no? Glosoptosis, la lengua grande, puede atragantarse. Una vía aérea muy difícil de tratar. Síndrome de Pierre-Robin, ahí está, con su mandíbula pequeña. Igual, distracción osteogénica, ¿no? Y tratamiento multidisciplinario. Ahí están algunos distractores, tipos de distractores que se van a instalar a nivel craneal para hacer adelanto de, en este caso, los maxilares. Síndrome de Naegler, disostosis acrofacial, ¿no? Es parecido al síndrome de Collins, pero tiene estas formaciones oscuras, es lo que la diferencia. Otros, tenemos la pignodisostosis, disfasia cráneo-carpo-tarsal, síndrome de Seckel, síndrome de otopalato digital, síndrome orofacio digital, síndrome de Harman, Hallerman, Cowden, campomélico, Maries Stayton, etc. Entonces puede haber muchos, por ejemplo, una línea, ¿no? Una no formación nasal, tumoraciones, pacientes distintos en forma, pero humanos al final. Entonces la distracción osteogénica, desde que McCarthy
pudo fabricar este tipo de distractores, pues estos pacientes han tenido una mejor calidad de vida un poco más aceptable. Ahí están algunos otros tipos, ¿no? Para tercio medio, para tercio inferior, para tercio superior, etcétera. Bueno, les quiero agradecer. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, estamos aquí prestos. El micrófono es suyo, mis estimados. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, tengo dos preguntitas acerca de los distractores, si no me equivoco. ¿Cuál es el objetivo de estos distractores? Y si tienen una clasificación, ¿cuántos hay y cuáles son, doctor? Bueno, los distractores osteogénicos, como su nombre lo dice, son dispositivos para instalar en el cuerpo humano y que van a hacer de que dirijan el desarrollo óseo, ¿no? Tú sabes de que los osteoblastos y los osteoclastos están en constante actividad. Entonces van a llevar ese desarrollo óseo en un sentido, o sea, en un solo sentido, ¿no? De un lugar A un lugar B. No pueden, un lugar C tendría que ya tener otro distractor. También hay, ¿no? De doble vector en este caso, pero es en un solo sentido. Ahora, si queremos hacer una clasificación, pues pueden ser distractores intraorales, que son más a nivel de los maxilares, y extraorales, que vendrían a ser a nivel del cráneo, etcétera. Así se clasifican. Es de titanio y, bueno, es una herramienta muy útil hoy en día para este tipo de pacientes con estos síndromes craneofaciales. Bueno, si tenemos alguna Gracias, otra... doctor.